ciudad de El Alto, donde lidera hasta el momento Eliezer Roca Tancara, le sigue Gabriel Mamani del PDC, pero queremos analizar este tema con Guido Alejo. Él es analista político y también investigador, a quien por supuesto le agradecemos por su tiempo y le damos la más cordial bienvenida. Guido, Wilmer Huazulco le saluda desde los estudios de Teleestrella. Muy buenos días, bienvenido, gracias por tu tiempo. Bueno, agradecido por la invitación y aquí presto a compartir gran parte de lo que vendría a ser estas reflexiones y enseñanzas que hemos aprendido de estas últimas elecciones, ¿no? Y las consecuencias también. Guido, con los resultados preliminares que se conocen hasta el momento por parte del CIREPRE, ¿cuál es la lectura y cuál es el análisis que saca específicamente en la ciudad de El Alto? ¿Qué nos dicen estos resultados? Bueno, hasta donde están el avance del conteo rápido en todo caso, en El Alto el ganador ha sido el voto nulo. En El Alto ha ganado el voto nulo y este voto nulo incluso duplica el voto nulo de la votación a la gobernación. En otras palabras, el votante alteño sabía por quién votar en la gobernación y sabía y tenía definido el voto también a nivel de gobernación, pero no necesariamente esto implicaba que lo tengan claro a nivel de la alcaldía. Entonces han influido múltiples actores, múltiples acciones para que se haya este tipo de dispersión de voto y también haya este tipo de descontento, podemos decir, porque el voto nulo es el desacuerdo ante gran parte de lo que son los participantes y también no implica realmente de que haya gobernabilidad para quien es el ganador, en este caso Eliezer Roca, ¿no? Entonces el panorama es muy complejo en ese sentido. Mucho ha influido, creo yo, lo que ha sido la inhabilitación, pero también ha influido el mismo hecho de que los actuales candidatos o quienes han sido candidatos y quienes han pugnado por la alcaldía no han alcanzado a convencer. Que alguien se corone ganador con un 18%, 17% es simplemente muy poco en comparación al tamaño de la ciudad y a las responsabilidades que van a tener que asumir cuando lleguen a la alcaldía municipal. Ahora, Guido, ¿qué tendría que pasar en el Consejo Municipal de la Ciudad del Alto? Usted nos decía que, bueno, prácticamente no va a haber gobernabilidad por parte de la alcaldía, de los concejales afines al ganador. Ahora, ¿qué se tendría que hacer? ¿Cuál es el paso que se tendría que seguir en caso de que Eliezer Roca llegue a ser el ganador, tomando en cuenta todavía que no se conocen los resultados finales? Lo ideal es que se hagan pactos en base a programas determinados, pactos programáticos y que tengan algún interés cívico. El detalle es que a menudo esto puede desencadenar en distintos tipos de acuerdos que impliquen el poteo y el loteo en todo caso de lo que es la alcaldía y esto podría perjudicar hacia lo que es la gestión. Pero es un panorama muy complejo, posiblemente ya se están barajando la cantidad de concejales, todavía hay que esperar hacia los resultados finales, pero con 3 concejales, por ejemplo, en un consejo en el cual van a estar 11 concejales, a mí me parece una cuestión bastante complicada, especialmente para Eliezer Roca. Yo creo que lo que tendría que hacer es ver hasta qué punto se puede lograr generar pactos, no necesariamente que de alguna forma perjudiquen la gestión y que tengan algunos ejes esenciales, ¿no? Por ejemplo, la seguridad, por ejemplo, la educación, por ejemplo, el empezar a replantearse, por ejemplo, la institucionalidad al interior de la alcaldía. Es algo que me parece necesario en todo caso, pero habrá que ver hasta qué punto hay esa predisposición, esa voluntad política. Ahora, Guido, ¿qué tendría que pasar o qué cree que ha pasado con los demás candidatos que no han superado incluso los 5 o 3%? ¿Ha existido molestia por parte de la población? ¿Qué cree usted? Eh, yo creo que también ha sido una mezcla de muchas cosas, ¿no? O sea, últimamente en el último mes en el Alto han ocurrido muchos sucesos, por ejemplo, el accidente del avión que ha venido a trastocar gran parte de las sensibilidades del Alto, pero también estas restricciones en cuanto a los billetes y todo ello que a menudo estaba más en boca de los salteños de a pie que los nombres de los candidatos. Entonces, me parece que es una cuestión también más de sucesos que han venido pasando, pero aquí también las responsabilidades están de los distintos tipos de candidatos, o sea, hemos tenido 18, o sea, que en realidad deberían de haber previsto que gran parte de lo que, la dispersión misma de la votación iba a anclarse en candidatos que iban a parecer intrascendentes. Muchos han acabado prácticamente llegando a un nivel de demagogia y a un nivel de populismo bastante acentuado
situado y no ha logrado convencer. Habían propuestas bastante demagógicas y la verdad creo que hay un descontento. El voto nulo en parte vendría a ser parte de esto. Pero también lo que me parece importante es ver que a la inhabilitación de algunos candidatos ha logrado generar que otros ganen en votación. Por ejemplo, si revisamos el perfil que tenía el ex mayor Vargas con el perfil que tiene en este caso Gabriel Mamani, son perfiles parecidos, más enfocados a la lucha contra la corrupción y a la provisión de seguridad. Entonces, es posible que al inhabilitarse David Vargas, una parte de su votación haya ido a engrosar a Gabriel Mamani, pero también es de notar que, al menos viendo el recinto en el cual yo voto, he visto que había mucha gente que todavía seguía votando por el ex mayor Vargas. No necesariamente lo ponía en un lugar competitivo para ganar, pero al menos disfrutar del tercer puesto, ¿no? Yo creo que ha habido aquí muchos de los candidatos no han estado a la altura para poder convencer, para poder generar algún tipo de interés y poder mostrarse como verdaderas soluciones, en todo caso, a las problemáticas de la ciudad. Pero aquí también ha perjudicado mucho la imagen mala que está dejando Evacopa en cuanto a su gestión, y eso lo hemos visto en plena campaña porque veíamos que habían ¿no? candidatos que se acusaban quién era más copista o quién más o menos copista. Entonces, posiblemente esto haya venido de alguna forma estancando lo que vendría a ser el crecimiento de Ulises Roca. En todo caso, estos son los datos que tenemos preliminarmente, pero en realidad está muy complicada la situación y no hay un liderazgo claro, al menos tomando en cuenta los resultados electorales de lo que vendría a ser esta nueva emergencia de liderazgos salteños, ¿no? Guido, ¿de qué manera cree que ha afectado esta inhabilitación a la que tú hacías referencia al del señor David Vargas y del señor Einar Vizcarra? En realidad, la inhabilitación de Einar Vizcaza aparentemente no ha generado mucho, un temblor, digamos, no ha trastocado gran parte de lo que era lo que se tenía previsto. Y si tomamos en cuenta las únicas encuestas que habían y que han acabado de alguna forma reflejando la realidad, podemos decir, a nivel de varios municipios y el departamento, eh, había una chance de que, por ejemplo, el ex mayor Vargas pueda disputarse, tal vez no el primer lugar, pero sí el segundo, al menos viendo esos datos de encuesta. Sí, y el problema está en que inhabilitas al candidato, entonces empiezan a generarse otro tipo de dinámicas, por ejemplo, viendo los resultados de los distintos recintos, gran parte de ese voto que era para el ex mayor Vargas se está contabilizando como nulo. Entonces eso hace crecer de alguna forma artificial lo que es el nulo, pero en realidad la cantidad de nulos es enorme, al margen de lo que haya sido la votación del ex mayor Vargas. Pero también esto implica ese descontento, no solamente contra el TCE, que de alguna forma ha inhabilitado a estos candidatos, sino también contra todo el sistema político alteño que sigue en decadencia y que no tiene liderazgos claros. O sea, comparemos esto con lo que hemos visto en Cochabamba, comparemos esto con lo que hemos visto en Santa Cruz, y no hay punto de comparación. Entonces, hay todavía ese líder ficticio, ese líder imaginario en la mentalidad de gran parte de la mentalidad de la población alteña que esté a la espera de algo que pueda convencerle en todo caso. Ahora, tomando en cuenta los datos puros y duros, en realidad la victoria de Elisa Roca me parece una victoria física en todo caso y que va a estar demasiado complicado desde Calco, pero no solamente a nivel del Consejo Municipal. Hay que ver hasta qué punto incluso pueden darse algún tipo de sorpresas, porque como vemos la papeleta tiene una franja para alcalde y otra franja para concejales, y tal vez puedan generarse otro tipo de dinámica al interior del consejo con los votos que se han venido dando. Es probable que el voto cruzado sea un voto bastante común en todo caso, y hay que esperar a los resultados finales para ver cuántos concejales puede lograr el primero, el segundo y los restantes cuatro partidos, ¿no? O sea, aquí uno puede lograr un concejal con una votación del 6%, es algo bastante extraño, ¿no? Pero bueno, es lo que el sistema político permite. Guido, con estos resultados, bueno, el ganador prácticamente no supera ni el 20% acá en la ciudad del Alto. ¿Se puede leer como si Hélice Roca puede llegar a tener legalidad, pero no legitimidad? ¿Es válido esta lectura? En realidad, viendo cómo han sido las anteriores victorias de candidatos del Alto, al margen de que hayan sido buenas o malas gestiones, la votación de Alicia Roca es muy baja comparada a las de las últimas elecciones. Entonces, eso también implica de que va a haber cierta inestabilidad política, porque aquí la cuestión también está en el poder generar algún tipo de confianza con la cantidad de votación.
Y lastimosamente no estoy viendo esto, ¿no? Viendo el tablero, especialmente electoral, que nos está dejando estas elecciones. Va a ser bastante compleja la situación. La legitimidad se la va a tener que ganar después de ser posesionado como alcalde en caso de que se confirmen los resultados. Ujú. Y yo creo que ahí va a ser bien, bastante difícil la cuestión porque generalmente lo que ocurre con nuestro electorado alteño es que elegimos presidentes, elegimos gobernadores o elegimos alcaldes y al par de semanas simplemente ya hay un desplome de todo lo que es su popularidad. Entonces, habrá que ver si Eliezer Roca está de alguna forma apto para construir inmediatamente todo lo que vendría a ser su legitimidad a través de distintas medidas que deberían de alguna forma responder a las demandas de lo que, próximas de lo que son los salteños y las salteñas. Entonces, me parece bastante complicado porque la legitimidad se la va a tener que recién ganar. La votación no le está dando legitimidad. La legitimidad se la tiene que ganar en gestión y la legalidad ya lo tiene, ¿no? Que un caso más de lo que vendría a ser la simple mayoría al nivel de votos en la alcaldía municipal del Alto. Ujú. Guido, usted hacía referencia también a las encuestas que han presentado estas empresas y Esmori específicamente. En las elecciones nacionales daban un resultado totalmente diferente a las elecciones o a los resultados de las elecciones, pero ahora ya aproximadamente, bueno, han casi atinado, si vale el término, en estas elecciones subnacionales. ¿Cree que se debe volver a confiar en estas encuestas? En realidad, allí también hay muchos tipos de intereses, podemos decir. El mismo hecho de que se tenga que... hay que tomar en cuenta que las elecciones generales son elecciones bastante politizadas, bastante ideologizadas, y que al menos han transcurrido en la polarización, ¿no? Entre los bloques más anti-más y el bloque del más, y que se ha replicado en la última elección. Pero ahora, como estamos viendo, si bien hay una dispersión total del voto, podemos decir a nivel departamental, o al menos en esa parte del país, lo que vemos es que se está empezando a despolarizar todo lo que vendría a ser esta preferencia en votación, y aquí ya no hay tanto esa mirada de que quiénes son masistas y quiénes no son masistas. Veas el gobierno municipal o la alcaldía de La Paz en esa lógica, ¿no? O sea, ha ganado alguien que está asociado al MAS, pese a que la diversión del voto ha sido mayor, pero no ha habido esa lógica, ¿no? Como había el 2020 en el que se unían dos antimasistas para que pierda el candidato del MAS. Entonces, en el Alto también se está viendo esta especie de despolarización y creo que es algo saludable en términos de la democracia y que eso también ha respondido especialmente a lo que vendría a ser las encuestas, ¿no? Las encuestas a menudo respondían a un bloque o al otro. Y aquí está la cuestión. Cuando hablamos de elecciones subnacionales, las encuestas tienden a tener algo más de precisión comparada a las nacionales, porque aquí la cuestión ya no es tan ideologizada y se empieza a mantener una cierta calidad en cuanto a la recabación de datos científicos, podemos decir. Aunque también aquí en el Alto ha habido algún tipo de subestimación, en este caso, a la votación de Gabriel Mamani, porque lo veíamos bastante rezagado en las encuestas, pero aquí está ya prácticamente disputándose y consolidándose en el segundo lugar y que me parece también el fruto de muchos actores, en realidad tal vez de una cuestión más de anticopismo, podemos decir, en rechazo a la gestión de Bacopa, y que también el apoyo de Lara podría estar inmiscuido también aquí, porque Lara, si bien se ha desplomado gran parte de su popularidad, actualmente se ha estabilizado y posiblemente esté generando y recuperando parte de su simpatía. Y también esta lógica de un outsider que también se ve en la figura de Gabriel Mamani. En todo caso, y aquí hay una cuestión también, cuando se le preguntaba a mucha gente del Alto si quería votar o no por el MAS, decían no, decían blanco, decían nulo, pero al final votaban por el MAS. Posiblemente esto haya ocurrido también en las encuestas. Muchas personas hayan querido decir que iban a votar por Gabriel Mamani, pero el mismo hecho del estigma y todo ese tipo de desprestigio que, entre comillas, brinda ser TikToker o apoyar a un TikToker o alguien que no es profesional, es algo que les podría haber jugado o podría haber sido parte del voto oculto, y eso también hay que tomarlo como una probabilidad. En todo caso, muchos factores han jugado para que Gabriel Mamani haya logrado la votación que logró y que también se haya estancado Eliezer Roca, ¿no? Porque esta votación que tiene Eliezer Roca después de todo este trabajo, después de todo este impulso, porque ha sido un impulso lo que le ha dado el TC al inhabilitarlo y rehabilitarlo luego, es algo que ha influido, ¿no? En todo caso, son cuestiones ya que ahora están mostrando que a menudo los liderazgos salteños, o al menos estos liderazgos que se han planteado a nivel de las elecciones, son liderazgos que no dependen de sus propias fuerzas, sino dependen de fuerzas externas, podemos decir, y esto hace que no sean liderazgos sólidos en todo caso.
Ujú. ¿Qué cree que ha pasado con Néstor Yujra, Guido, tomando en cuenta que él iba con la Alianza Patria Sol, que actualmente es del presidente Rodrigo Paz Pereira? ¿La gente habrá emitido un voto castigo? ¿Qué nos dice? Hay una cuestión también aquí importante. Si bien se ha apostado mucho a lo que vendría a ser el voto castigo a lo que es la gestión de Paz Pereira, hay que tomar en cuenta que a Paz Pereira se lo está tolerando en el sentido de que ha logrado, al menos de forma aparente, estabilizar lo que vendría a ser la economía, la inflación y todo ello, ¿no? Entonces, es posible que esto le haya favorecido a Luis de Villa, pero Luis de Villa ha ganado más por ser Luis de Villa que por tener el apoyo de Paz Pereira. Eso también hay que tomarlo en claro, porque Luis de Villa tenía el antecedente de la gestión misma en la gobernación. Pero de Néstor Yujera, yo creo que ahí el apoyo o no del presidente ha sido bastante fundamental. En todo caso, el de presentar aparte al oficialismo le ha venido jugando en contra, al menos en esa lógica. Y también estos tipos esos tipos de acciones, ¿no? Hay una cuestión bastante importante e interesante. Tal vez eso le hubiese también caído a Einar Vizcarra. Hay candidatos que han prácticamente mostrado un desoche total de dinero al momento de hacer sus campañas. Se ha visto con Einar Vizcarra y Yujra también, y en parte también Elícer, pero en estos dos candidatos que tal vez no tenían mucho capital político, es donde se ha visto más, ¿no? Y tal vez a Yujra también le ha caído eso de balde, el mismo hecho de una sanción por la misma cantidad de dinero que estaba generando al realizar su campaña, porque, bueno, hay frases que dicen, ¿no? Si gastas mucho dinero es porque cuando llegues al poder vas a intentar recuperarlo de otras formas. Eso, y también esta mirada desgastada del dirigente social, que ya ha estado 10, 20 años ahí en algún cargo concreto y que ya tiene que dar paso especialmente a otro tipo de liderazgos. Posiblemente en la caída de Yujras responde a este tipo de factores, y yo creo que más a un cansancio sobre ese perfil de candidato o sobre ese perfil de líder que a menudo quiere hablar por el alto, pero ya no necesariamente el alto se siente representado, ¿no? Unos ven a Gabriel Mamani y otros ven a Yujra, entonces ven en antípodas, podemos decir, en cuanto al perfil de liderazgos, y tal vez eso vaya contando. Al menos de todo este panorama que tenemos es lo que se puede decir. Ujú. Guido, ya para finalizar la entrevista, por favor, ¿qué mensaje nos han dado los salteños con estos resultados? En realidad, el Alto está esperando, para empezar, gestión, podemos decir gestión, y el mismo hecho de que haya votado en nulo mayormente implica de que es un voto castigo para gran parte de esos candidatos que no han mostrado proyectos serios, que no han mostrado propuestas convincentes y no tienen un discurso especialmente que pueda aglutinar los intereses de las distintas salteñidades. Porque una cosa es hablar, por ejemplo, para el distrito 1 y otra cosa va a ser hablar para el distrito 8 o el 11, por ejemplo. Entonces, me parece muy compleja la situación y creo que hay un descontento que de alguna forma va a influir en la gobernabilidad. Y también hay la expectativa de que se puedan ir planteando y replanteando las cuestiones políticas en estos próximos 5 años y que hayan una situación más clara, ¿no? A mí me parece esto más una cuestión de una transición, podemos decir, una transición hacia otra situación, otro contexto político que sea más estable. Actualmente todo está muy disperso, el gobierno va a ser muy débil y el apoyo alteño también, como sabemos, es muy volátil y va a acabar de alguna forma, ojalá que no, deslegitimando la gestión lo más rápido posible, porque el problema de que si le va mal a un alcalde del Alto es que le va mal a todos los salteños, ¿no? Y a menudo es lo más común que suele ocurrir y que creo que está muy claro viendo los votos, no solamente los votos nulos, sino también los votos blancos, que están próximos a llegar ya al 30%, y esto es mucho, especialmente en una ciudad, una segunda ciudad en población, con una economía municipal que también es la segunda a nivel nacional. Entonces me parece bastante complicada la situación. Yo creo que aquí la cuestión es, hay un convencimiento de la población, un desencanto de la población también del sistema político, pero eso también implica un convencimiento de que el Alto siempre sale adelante a pesar de sus gobernantes. Pero en realidad lo que se necesita realmente es estabilidad e institucionalidad para que realmente se pueda tener una colaboración del Estado hacia lo que vendría a ser la población del Alto. Y eso me parece algo bastante complicado, bastante complicado. Todavía vemos esa disociación. Se ha dejado de creer en la política, se ha dejado de creer en los liderazgos que arrojan a menudo los partidos políticos, y esto también es un reflejo de lo que hemos visto en la última elección y también en los resultados finales. Guido, te quiero agradecer por tu tiempo. Esperemos que esta no sea la última vez. Muchísimas gracias. Esperamos un próximo contacto.
Más bien, gracias por la invitación y aquí presto a seguir compartiendo y hasta otra oportunidad. Bien, de esta manera analizamos estos resultados preliminares conocidos acá específicamente en la ciudad del Alto. Prácticamente el voto nulo y el voto blanco superaron en esta oportunidad a los candidatos, a los 18 candidatos que existieron acá en la ciudad del Alto. Pero ya tenemos un eventual ganador, quien es Eliezer Roca, y le sigue Gabriel Mamani. Van a tener que realizar diferentes tipos de acuerdo para que Eliezer Roca tenga gobernabilidad en el Consejo Municipal de la ciudad del Alto. Es momento